Hansi Flick acaba de hacer algo que nadie esperaba. Puso a un defensa como delantero centro y salvó al Barcelona de una derrota que habría sido catastrófica para la liga. Pero cuidado, porque lo que descubrimos analizando este partido podría cambiar completamente tu forma de ver el fútbol. El Barcelona dominaba el 72% de posesión, pero el Girona generaba 5 veces más peligro por disparo. ¿Cómo es esto posible? En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo un simple cambio táctico puede transformar el destino de un partido. Porque esta jugada nos transporta directamente a los años de Johan Cruyff y la debilidad oculta del Barcelona que el Real Madrid podría explotar en el Clásico. Si eres culé, no puedes perderte este análisis. Bien, familia, empezamos por lo básico pero fundamental. Ya sabéis que Wojciech Szczęsny estaría defendiendo la portería del Barcelona en este encuentro crucial. El portero polaco, que llegó como una solución de emergencia tras la lesión de Ter Stegen, se convertiría en uno de los protagonistas silenciosos de esta remontada, realizando varias intervenciones clave que analizaremos en detalle más adelante. La defensa azulgrana presentaba una configuración que ya nos resulta familiar bajo la dirección de Hansi Flick. Pau Cubarsí ocuparía su posición natural como central zurdo, un perfil que le sienta como un guante y desde donde puede desplegar toda su calidad en el pase largo y su visión de juego excepcional. Es increíble cómo este joven defensor ha madurado bajo las órdenes del técnico alemán, convirtiéndose en una pieza fundamental del engranaje barcelonista. Por el otro lado, en el perfil diestro de la zaga, encontrábamos a Eric García, ese comodín invaluable que Flick ha sabido explotar de manera magistral esta temporada. Sin ninguna duda, la redención de Eric García es una auténtica locura en esta temporada. El defensor catalán ha demostrado una versatilidad extraordinaria, siendo capaz de rendir a un nivel excepcional como lateral derecho, como lateral izquierdo, como centrocampista y también como central zurdo. Esta polivalencia no es casualidad, sino el resultado de un trabajo meticuloso por parte del cuerpo técnico alemán, que ha sabido identificar las cualidades únicas de García y potenciarlas al máximo. Es el tipo de jugador que todo entrenador sueña tener en su plantilla, inteligente, versátil y con una comprensión táctica excepcional. Completando la línea defensiva, Jules Koundé ocuparía su posición habitual como lateral derecho, aportando esa combinación letal de velocidad, potencia física y calidad técnica que lo convierte en uno de los mejores laterales del mundo en la actualidad. Por el flanco izquierdo, Alejandro Balde volvería a demostrar por qué es considerado una de las joyas más preciadas de la Masía, con esa capacidad única para combinar solidez defensiva con proyección ofensiva. Hasta aquí, familia, nada nuevo bajo el sol barcelonista. Sin embargo, el gran cambio, la verdadera revolución táctica de Flick para este encuentro se produciría en el centro del campo, donde la configuración sería completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados el técnico alemán en los últimos partidos. Frenkie de Jong y Pedri formarían la dupla creativa en el centro del campo, dos jugadores que cuando están en su mejor nivel son capaces de dictar el tiempo del juego como pocos en el fútbol mundial. Pero aquí viene lo interesante. Dani Olmo estaba lesionado y Fermín López apenas regresaba de una lesión que lo había mantenido alejado de los terrenos de juego durante varias semanas. En su lugar, Hansi Flick decidió apostar por Marc Casado, ese joven talento de la Masía que ha ido ganándose la confianza del técnico alemán a base de rendimiento y personalidad. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante del planteamiento de Flick. No iban a jugar con la configuración tradicional que todos esperábamos. A priori, cualquier observador casual habría pensado que el Barcelona saldría con un 4-3-3 clásico, con Pedri y Frenkie de Jong como interiores y Marc Casado ejerciendo las funciones de pivote defensivo. Sin embargo, para entender realmente cómo jugaba este Barcelona, necesitamos analizar también el planteamiento del Girona de Michel. El conjunto gerundense, dirigido por el brillante Michel Sánchez, presentaría una formación 4-4-2 con Portu y Bojan Miovski como delanteros. Esta configuración no era casualidad, sino una decisión táctica muy meditada para intentar neutralizar las fortalezas del Barcelona y explotar sus posibles debilidades. El Girona presionaría de manera intensa a los centrales Eric García y Pau Cubarsí, mientras que sus pivotes, Arnau Martínez y Yangel Herrera, se encargarían de marcar de cerca a Frenkie de Jong y a Pedri, intentando cortar las líneas de suministro del juego barcelonista.
Aquí es donde entra en juego la genialidad táctica de Hansi Flick. Para poder sacar el balón limpiamente desde atrás y superar la presión del Girona, el técnico alemán decidió incrustar a Marc Casado como ese tercer central o líbero, creando una superioridad numérica de 3 contra 2 que permitiría al Barcelona tener siempre una salida limpia del balón. Esta configuración, familia, no es nueva en el fútbol. De hecho, es una evolución natural de conceptos que ya utilizaba Pep Guardiola durante su etapa dorada en el Barcelona, donde Sergio Busquets solía bajar entre centrales para facilitar la construcción del juego. Pero Flick le ha dado su propio toque personal, adaptándolo a las características específicas de sus jugadores actuales. Con esta superioridad numérica en la construcción, el Barcelona no tendría ningún problema para sacar el balón y viajar continuamente hacia campo contrario. Y aquí, familia, introducimos uno de los conceptos más importantes de este análisis, el concepto de viajar juntos con balón. Este concepto, que será el detonante para entender tanto los éxitos como los problemas del Barcelona en este partido, se refiere a la capacidad de un equipo para avanzar de manera colectiva y coordinada hacia campo rival, manteniendo siempre las distancias correctas entre jugadores y conservando la posesión del balón. Cuando el Barcelona conseguía instalarse en campo contrario, lo hacía siguiendo un patrón muy específico y estudiado. Lamine Yamal actuaría como extremo derecho puro, creando amplitud por esa banda y obligando al rival a dedicar recursos defensivos para controlarlo. Por la banda izquierda, Alejandro Balde se proyectaría constantemente, mientras que Rafinha se metería más por dentro, buscando esos espacios entre líneas donde puede hacer más daño. De esta forma, Frenkie de Jong completaría lo que en el argot táctico conocemos como la caja en el centro del campo. Pedri y Marc Casado, ya instalados en campo rival, formarían un cuadrado perfecto con Rafinha y Frenkie de Jong, creando múltiples opciones de pase y movimiento. Los más veteranos de este canal ya sabéis lo que ocurre cuando el rival planta un 4-4-2 como el del Girona. Se forman los famosos cuadrados mágicos, esas configuraciones geométricas que permiten a los jugadores del Barcelona explotar los espacios entre líneas rivales con una precisión milimétrica. Por eso le vino tan bien a Flick que Pau Cubarsí estuviese en ese perfil zurdo. Cuando el Barcelona estaba instalado en campo contrario, Eric García actuaba como ese lateral izquierdo cortito, Pau Cubarsí como líbero con libertad para subir el balón y Koundé cerraba la línea defensiva por el otro flanco. Fijaos en la genialidad de este sistema. Se quedaban en superioridad numérica tanto en defensa como en el centro del campo. Cuando Pau Cubarsí filtraba un balón dentro de estos cuadrados mágicos, si Arnau Martínez y Herrera iban a presionar a Casado y Pedri, se quedaban completamente libres entre líneas Rafinha y Frenkie de Jong. Pero si, por el contrario, decidían quedarse marcando a estos dos mediapuntas, entonces Marc Casado y Pedri campaban a sus anchas en el centro del campo, con tiempo y espacio para pensar y ejecutar sus jugadas. Llegados a este punto, cualquier aficionado con conocimientos tácticos se estaría preguntando lo siguiente: ¿qué pasaría si los jugadores de banda del Girona, como Bryan Gil o Joel Roca, cerraran por dentro para tapar esta línea de pase hacia Rafinha y Frenkie de Jong, permitiendo así que uno de los pivotes pudiera encimar a los centrocampistas barcelonistas? En teoría, esta maniobra haría que la caja quedara completamente inservible, pero aquí es donde entra en juego el factor diferencial, el as en la manga del Barcelona, Lamine Yamal. Veíamos constantemente este patrón durante los primeros minutos del partido. Ya sabéis que a Pedri le encanta jugar con Lamine Yamal, estableciendo esas conexiones mágicas que tanto nos recuerdan a las mejores épocas del Barcelona. También Pau Cubarsí y Jules Koundé buscaban constantemente al joven extremo con pases largos y precisos. Cuando le llegaba el balón a Lamine Yamal, ocurría algo que el Girona simplemente no podía permitirse. No puedes dejar un mano a mano entre Alex Moreno y Lamine Yamal, porque el joven barcelonista es un jugador diferencial, de esos que aparecen una vez cada generación. Por eso, normalmente, Lamine Yamal estaba cubierto por dos marcadores, el lateral izquierdo del Girona y el extremo de esa banda. Esta doble marca era necesaria para intentar neutralizar su influencia, pero tenía una consecuencia directa. El Girona no podía cerrar con efectividad las líneas por dentro, porque entonces Lamine Yamal por fuera les hacía un auténtico destrozo. Y pese a estar marcado por dos jugadores,
Pese a toda la atención defensiva que recibía, Lamine Yamal constantemente se las ingeniaba para meterse hasta la cocina rival. En uno de estos movimientos apareció Pedri justamente en la zona 14, esa área del campo que los entrenadores consideran la más peligrosa para crear ocasiones de gol. Lo brillante del movimiento barcelonista fue la acumulación de jugadores como Rafinha, como Robert Lewandowski, que había entrado en lugar de Ferran Torres, e incluso Frenkie de Jong, para que cuando Pedri recibiera dentro del área, ningún defensor del Girona pudiera encimarlo con garantías. Finalmente, Pedri cruzó el tiro con esa frialdad y precisión que lo caracterizan, marcando el primer gol de una manera que parecía sacada directamente del FIFA. El mediocampista canario completó una jugada con muchísima calma y sangre fría dentro del área de Gazzaniga, demostrando una vez más por qué es considerado uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo. Y aquí, familia, es donde la historia da un giro inesperado. Después de ese gol que parecía encaminar al Barcelona hacia una victoria cómoda, de repente el equipo se desmoronó de una manera que casi le cuesta los 3 puntos a los de Hansi Flick. Te voy a explicar exactamente por qué ocurrió lo que ocurrió, porque este análisis es fundamental para entender tanto las fortalezas como las debilidades del Barcelona actual. Hasta el primer gol de Pedri, todo era de color de rosa para el Barcelona. Si analizamos la red de pases del primer tiempo, podemos observar cómo absolutamente casi todos los jugadores, menos Szczęsny, Eric García y Pau Cubarsí, estaban constantemente en campo contrario. Pero lo más impresionante de todo era la efectividad de la presión tras pérdida. El Girona simplemente no podía salir de su propio campo. En este canal ya conocéis la métrica del PPDA, que mide la intensidad defensiva de un equipo. El Barcelona permitía prácticamente 0 pases al Girona en su propio campo. Y esto era debido a que el equipo azulgrana estaba constantemente instalado en campo contrario del Girona. Cuando el conjunto gerundense recuperaba el balón, todos los jugadores del Barcelona presionaban inmediatamente al poseedor, lo que dificultaba enormemente el avance rival. Esta presión coordinada obligaba al Girona a mandar el balón en largo, y ahí Eric García, Cubarsí, Koundé y Szczęsny recuperaban rápidamente la posesión, permitiendo que el Barcelona volviera a empezar su ciclo de dominio. Esto es lo que llamamos en este canal un ciclo perfecto del Barcelona. Viajar juntos con balón hacia campo contrario, realizar muchos pases para mantener a todos los jugadores muy juntitos y cuando no se puede finalizar la jugada, tener a todo el equipo bien posicionado para recuperar rápidamente el balón. Con los diagramas de Voronoi podemos visualizar perfectamente todas las parcelas del campo que controlaba el Barcelona durante estos primeros minutos. Esta es la magia de viajar juntos con balón. Dominio territorial absoluto y control total del ritmo del partido. Sin embargo, a partir del gol de Pedri, el Barcelona bajó peligrosamente su ritmo y las consecuencias fueron inmediatas y preocupantes. Si nos fijamos en las estadísticas de la primera parte, podemos ver cómo el Barcelona tuvo el 72% de la posesión del balón, una cifra que refleja su dominio territorial. Sin embargo, solo generó 0,52 goles esperados, mientras que el Girona, con apenas el 28% de posesión, acumuló 1,25 goles esperados. Pero como siempre digo en el canal secundario, estas cifras por sí solas no nos muestran la imagen completa. También tenemos que analizar los tiros totales y su calidad, y aquí es donde descubrimos algo verdaderamente revelador. Si dividimos los 0,52 goles esperados del Barcelona entre sus 9 tiros, obtenemos un promedio de 0,058 goles esperados por disparo. Si hacemos el mismo cálculo con el Girona, 1,25 goles esperados dividido entre 5 tiros, obtenemos 0,25 goles esperados por disparo. Esto significa que el Girona creaba 5 veces más peligro por disparo que el Barcelona. ¿Y a qué se debía esta diferencia tan abismal? La respuesta está en la ubicación de los disparos. Todos los tiros del Girona, hasta la entrada de Araujo al campo, que analizaremos en detalle más adelante, estaban prácticamente dentro del área, mientras que la mayoría de los disparos del Barcelona provenían desde fuera del área. Por tanto, aunque el Barcelona bombardeaba la portería de Gazzaniga con muchos más disparos, la probabilidad de que fueran gol era mucho menor. El Girona, por el contrario, generaba ocasiones de mayor calidad, llegando con mucho más peligro cada vez que conseguía superar la presión barcelonista.
Y esto se debe, precisamente, al concepto que comentaba antes, el de viajar juntos con balón. A partir del gol de Pedri, familia, el Barcelona se durmió en ciertos momentos del partido. Dejó de viajar juntos con balón para instalarse en campo contrario, y las consecuencias fueron inmediatas. Sin embargo, familia, una de las grandes debilidades del Girona en esta temporada es algo que Hansi Flick y su cuerpo técnico habían estudiado meticulosamente antes del partido. Si analizamos las estadísticas de la Liga, podemos ver que el Girona es el equipo que más goles esperados concede por partido. Es decir, por un lado tenemos los goles esperados que genera el Girona y por otro lado los goles esperados que le generan sus rivales. Si restamos estas cifras, podemos ver cómo el Girona sale en negativo por partido. Esto significa que el Girona es el equipo de la Liga que peor ratio tiene de llegadas por partido, una debilidad estructural que el Barcelona de Hansi Flick tenía que convertir en el gol de la remontada. Y lo hizo de la manera más brillante posible, poniendo a Ronald Araujo en el campo, pero no en su posición habitual. En el minuto 65, Hansi Flick realizó una serie de cambios que cambiarían completamente el rumbo del partido. Ya no estaban Pedri ni Lamine Yamal en el campo. En su lugar entraba Ferran Torres como extremo derecho y Eric García pasaba de nuevo a ejercer como centrocampista. De esta forma, la línea defensiva quedaría formada por Christensen, Pau Cubarsí y Jules Koundé, tres jugadores con una calidad excepcional en el pase largo y la construcción desde atrás. Pero lo que más sorprendió sin ninguna duda fue la salida de Marc Casado. El joven pivote se iba al banquillo y entraba Ronald Araujo, pero no para ocupar su posición natural como central. Hansi Flick, en un golpe de genialidad táctica que nos transportó directamente a los años dorados del fútbol, decidió colocar a Ronald Araujo como delantero centro. Esta decisión no era una improvisación, sino que tenía una base histórica sólida. Ya lo hacía Johan Cruyff con Alex Sanko durante su etapa como entrenador del Barcelona. Alex Sanko era un central de formación, pero cuando el equipo necesitaba remontar, Cruyff lo metía como delantero centro debido a su envergadura física y su capacidad de remate. Como os dije antes, familia, el Girona tiene una gran debilidad. Normalmente le llegan con bastante facilidad a su propia área. Pero además, si analizamos el mapa de tiros antes de la entrada de Araujo, podemos ver cómo la mayoría de los disparos del Barcelona que estaban dentro del área, casi ninguno iba dirigido a portería. Los únicos disparos que están marcados como a puerta en las estadísticas son los que efectivamente iban entre los tres palos. Y podemos observar cómo la mayoría de estos provenían desde fuera del área, es decir, aunque fueran a puerta, la probabilidad de ser gol era bastante baja debido a la distancia. La solución de Flick era brillante en su simplicidad: poner a un rematador con envergadura física para convertir todas esas llegadas en ocasiones verdaderamente peligrosas. Por tanto, con Araujo como delantero centro, el Barcelona pasaría a una estrategia completamente diferente: colgar balones al área para aprovechar la superioridad aérea del defensor uruguayo. Y en este momento llegó el gol de la remontada, una jugada que quedará grabada en la memoria de todos los culés. Jules Koundé, desde su posición de lateral derecho, envió un balón perfecto a Frenkie de Jong hacia ese espacio que los defensores del Girona habían dejado completamente indefendible. El centrocampista holandés controló con clase y realizó un centro milimétrico para que Araujo, con esa potencia y precisión que lo caracterizan, rematara al palo izquierdo de Gazzaniga. El gol era una obra de arte táctica, la materialización perfecta de una idea brillante ejecutada a la perfección por jugadores de clase mundial. Sin ninguna duda, el Barcelona había sufrido bastante en este partido, mostrando esas debilidades estructurales que aún debe corregir Hansi Flick. Pero con el cambio de Araujo, el técnico alemán le dio completamente la vuelta al partido, demostrando una vez más por qué es considerado uno de los mejores entrenadores del mundo. Esta remontada no solo significaba 3 puntos vitales en la lucha por la Liga, sino que también enviaba un mensaje claro: este Barcelona tiene recursos, tiene carácter y tiene un entrenador capaz de encontrar soluciones incluso en los momentos más complicados. La genialidad de Flick no estuvo solo en el cambio táctico, sino en la lectura perfecta del partido, en identificar exactamente qué necesitaba su equipo en ese momento específico y en tener la valentía de apostar por una solución tan poco convencional como efectiva. Pero ahora, familia, te hago yo una pregunta que creo que todos los culés nos estamos haciendo después de ver esta remontada épica.
¿Crees que esto es suficiente para ganarle al Real Madrid la semana que viene en el Clásico? Sin embargo, lo que me da esperanza como culé es precisamente esa capacidad de adaptación que ha mostrado Flick. La valentía para cambiar el sistema en pleno partido, para apostar por soluciones poco convencionales, para no conformarse con el empate cuando el equipo necesitaba la victoria. Esa mentalidad ganadora, esa búsqueda constante de soluciones, es exactamente lo que necesita el Barcelona para competir al máximo nivel. Y si Flick es capaz de seguir sorprendiendo tácticamente como lo hizo contra el Girona, el Clásico podría depararnos muchas sorpresas. Déjamelo en los comentarios qué opinas sobre esta remontada, si crees que el Barcelona está preparado para el Clásico y qué te ha parecido la genialidad táctica de poner a Araujo como delantero centro. Y ya que estás aquí, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, porque cada día analizamos las noticias más importantes del FC Barcelona con este nivel de profundidad. Dale también al like si este análisis te ha gustado, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para todos vosotros. Nos vemos en el próximo video, familia, donde seguiremos analizando todo lo que rodea al mundo del Barcelona. ¡Visca el Barça!